Hola, en este video vamos a ver qué son las potencias, cómo se generan las potencias, algunas propiedades de las potencias y algunos ejercicios para que quede claro todo sobre las potencias. Así que no te despegues de este video y aprenderás todo sobre las potencias. Y para esto es importante conocer qué es una potencia. ¿Y qué es una potencia? Pues básicamente es una multiplicación abreviada. Vamos a suponer que yo tengo 3 por 3 por 3 por 3. Esto me va a dar igual a una potencia que se lee 3 elevado a la 4, 3 a la cuarta potencia o 3 a la 4 nada más. ¿Y cuáles son las partes de una potencia? Para empezar tenemos el exponente. Este número nos dice cuántas veces voy a multiplicar, en este caso el número 3. Por ejemplo, ahí está el número 4 como exponente. Eso significa que ese 3 lo tengo que multiplicar 4 veces, es decir, 3 por 3 por 3 por 3. Ahorita vamos a dar un ejemplo más a detalle. Y el otro es la base. La base es el número que vamos a multiplicar. En este caso es el 3. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una multiplicación que es 2 por 2 por 2 por 2. Y aquí claramente podemos ver que la base es 2 y el exponente es cuántas veces estamos multiplicando el 2, que si contamos son 5 veces. Entonces sería 2 elevado a la 5. Ahora vamos a suponer que yo multiplico lo que tengo del lado izquierdo, que es 2 por 2 me va a dar 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32. Esto quiere decir que 2 elevado a la 5 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y como ya vimos que 2 elevado a la 5 entonces sería igual a 32. Y como pudiéramos hacer muchos más ejemplos. Bueno, voy a hacer otros 2 ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, yo aquí tengo esta multiplicación que es 4 por 4 por 4. Y como seguramente ustedes ya se dieron cuenta, el resultado va a ser una potencia. 4 elevado a la 3 o 4 elevado al cubo. Cuando está elevado a la 3 o a la tercera potencia se lee al cubo. Entonces en este caso sería 4 al cubo. Esto quiere decir que si yo multiplico 4 por 4 me va a dar 16, por 4 me va a dar 64. Es decir que 4 elevado al cubo es igual a 64. Y bueno, esto no es exclusivo de la aritmética, es decir, de los puros números, también de la álgebra, es decir, podemos usar letras literales para describir una potencia. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver esta multiplicación que es m por m por m por m por m. Aquí podemos ver rápidamente que la base va a ser m y el exponente es cuántas veces está multiplicando la m. Si contamos nos damos cuenta que la m está multiplicando 5 veces, es decir, el exponente sería 5 y la potencia sería m elevado a la 5. Muy bien, ahora vamos a ver las leyes de las potencias. Hay quienes la conocen como propiedades o también la conocen como reglas de las potencias. Bueno, el nombre no es tan importante, nosotros le vamos a llamar como leyes de las potencias. Nuestra primera ley va a estar enfocada a las multiplicaciones de potencias y esta dice que cuando multiplicamos potencias con bases iguales, el resultado va a ser siempre la misma base y los exponentes se van a sumar. Vamos a hacer un ejemplo aritmético. Vamos a suponer que yo tengo 2 por 2 al cuadrado por 2 al cubo. Esto, como dice nuestra regla de la multiplicación, esto va a ser igual a la misma base y los exponentes se van a sumar. Entonces, como base vamos a tener el 2 y como exponente vamos a tener la suma de sus exponentes, que es 1 más 2 más 3 nos da 6. Entonces el resultado sería 2 elevado a la 6. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar que cuando tenemos una base
que aparentemente no tiene exponente, se le coloca la unidad, es decir, el número 1. Entonces cuando veamos una base que no tiene aparentemente exponente, va a ser siempre el número 1. Es decir, que cualquier número solito, su exponente va a ser el número 1. O cualquier literal, cuando esté solito, el exponente va a ser 1. Y a ese 1 se le conoce como unidad. Ok, retomando nuevamente los ejemplos. Ya vimos un ejemplo aritmético, ahora vamos a ver un ejemplo algebraico de la multiplicación. Vamos a suponer que tengo w al cuadrado por w a la quinta por w a la sexta. Y bueno, esto como ya sabemos, tenemos como resultado la misma base y sumamos los exponentes. Y como nos damos cuenta, la suma de los exponentes es 2 más 5, 7, más 6 son 13. Entonces el resultado sería w a la 13. La siguiente ley que vamos a ver va enfocado a la división, y esta dice que cuando dividimos potencias con bases iguales, el resultado es la misma base y los exponentes se van a restar. Siempre se va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo aritmético. Vamos a suponer que tenemos 5 elevado a la 6 entre 5 elevado a la 4. Como dice nuestra ley, el resultado va a ser la misma base, en este caso va a ser el 5, y los exponentes se van a restar. Y recuerden que siempre restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador. En este caso sería 6 menos 4, nos quedaría 2, y sería 5 al cuadrado el resultado. Generalmente en aritmética se da el resultado final. En este caso 5 al cuadrado es igual a 5 por 5 y 5 por 5 es igual a 25, y ese sería nuestro resultado final. Ahora vamos a un ejemplo algebraico. Vamos a suponer que tenemos x elevado a la 5 entre x elevado a la 7. Esto, como ya sabemos, es el resultado de la misma base, que sería x. Restamos 5, que es el exponente del numerador, menos 7, que es el exponente del denominador, y como resultado nos da un exponente a la menos 2. Entonces el resultado sería x a la menos 2. Algo que es importante destacar que normalmente siempre un resultado debe estar con exponentes positivos. No está bien visto o no es correcto dejarlo con un exponente negativo. Entonces vamos a ver cómo pasar ese exponente negativo a un exponente positivo. Y para eso hay que invertir la fracción, hay que invertirla, es decir, lo que está en el denominador va a pasar al numerador y lo que está en el numerador va a pasar al denominador. Y lo que va a pasar es que el exponente va a quedar con su signo contrario, es decir, si está positivo va a quedar como negativo y si está negativo va a quedar como positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos 3 elevado a la menos 2. Este lo podemos convertir en fracción si le ponemos como denominador el 1. Si lo invertimos nos va a quedar como numerador 1 y en el denominador 3 a la 2 o 3 al cuadrado. Y el exponente queda automáticamente en positivo. Si quisiéramos un ejemplo algebraico, podríamos poner que tenemos 1 sobre x a la menos 2, y para convertirlo en un exponente positivo, pues como ya sabemos, invertimos la fracción y nos quedaría x al cuadrado entre 1, aunque como son enteros, x al cuadrado enteros, pues ese 1 ya no es necesario poner y solamente nos quedaría como resultado x al cuadrado. La siguiente ley que vamos a ver es una potencia elevada a otra potencia. Esta ley nos dice que el resultado también es la misma base y los exponentes se van a multiplicar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Vamos con un ejemplo aritmético. Vamos a suponer que tenemos 3 elevado al cuadrado y nuevamente lo elevamos al cubo.
El resultado, pues como ya vimos la ley, es la misma base y los exponentes se van a multiplicar. En este caso sería 2 por 3, sería 6. Entonces el resultado sería 3 elevado a la 6. Y tomando en cuenta un ejemplo algebraico, podríamos poner que tenemos t elevado a la 4 y nuevamente lo elevamos al cubo. Y pues el resultado va a ser la misma potencia, en este caso es t, y como exponente tendremos la multiplicación de los exponentes. 4 por 3, 12. Entonces nuestro resultado sería t elevado a la 12. Y me parece que con lo que hemos visto hasta aquí ya podemos hacer algún ejercicio donde podamos mezclar todas las leyes que hemos visto, todo lo que hemos visto sobre potencias. Y bueno, lo importante de todo esto es practicar. Si no practicamos es muy difícil aprender cualquier tema en matemáticas. Entonces vamos a hacer un ejemplo, espero que pueda quedar claro. Y para esto pues me voy a ir a una pizarra virtual en donde vamos a trabajar un ejercicio ya práctico y podamos ver cómo aplicamos todas las leyes. Ok, bueno, ya estamos en la pizarra virtual y el ejercicio que vamos a resolver es este que tenemos aquí. Es una expresión algebraica y la intención es llevarla a su mínima expresión ayudados con las leyes que ya vimos de las potencias. Entonces la intención es poner en práctica las leyes que ya vimos para poder esta expresión llevarla a su mínima expresión. Entonces vamos a comenzar. Vamos a analizar un poquito nuestra expresión y vemos que está un cuadrado aquí afuera de un paréntesis. Entonces todo lo que está dentro del paréntesis va a estar afectado por este 2. Ese es como primer punto. Ahora observamos aquí adentro y tenemos una multiplicación de potencias. Aquí está una multiplicación de potencias iguales y tenemos una división también de potencias iguales. Entonces podemos hacer cualquiera de las dos primero. Yo voy a hacer primero la multiplicación de potencias y todo lo demás va a quedar exactamente igual. Entonces vamos a poner atención, pongo todo lo demás igual y hago esta multiplicación. Entonces cuando tenemos una multiplicación de potencias con bases iguales, el resultado es la misma base que ya habíamos visto y los exponentes se suman. Entonces 2 más 5, 7. Y todo lo demás lo voy a dejar igual. X a la 9 y al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Y ya nos quedó otra expresión algebraica. Entonces ahora vamos a observar precisamente esta expresión algebraica. Y como ya vimos, nos dimos cuenta que tenemos una división de potencias con bases iguales. Entonces ahora lo que hay que resolver es esta de aquí y todo lo demás va a quedar exactamente igual. Entonces todo lo demás queda igual y voy con esta división. Entonces la división de potencias con bases iguales, el resultado es la misma base y los exponentes se restan. 7 menos 9 me da menos 2 y todo lo demás queda igual. Y al cubo. X a la 9 ya no lo pongo porque ya lo trabajamos. Y todo esto va elevado al cuadrado. Ahí está. Bien, ahora si nos damos cuenta que ya no tenemos multiplicación de potencias con bases iguales, tampoco tenemos divisiones de potencias con bases iguales. Pero sí tenemos potencias de otra potencia. Entonces vamos a hacerlo como siguiente paso. Bien, este 2 que es cuadrado afecta a todo lo que está en el paréntesis como ya hemos visto. Entonces primero voy a elevar este al cuadrado que es el 3 porque está afectado por este. Entonces 3 por 3, 9. Ya lo elevamos al cuadrado. Ahora este 2 también lo elevamos al cuadrado. 2 por 2, 4. Muy bien. Aquí tenemos una potencia afectada por esta potencia que está aquí. Entonces el resultado es la misma base y los exponentes se multiplican como ya vimos también en las leyes. Menos por más, tomando en cuenta los signos, menos por más menos, 2 por 2, 4. Igual aquí tenemos una potencia que está afectada por esta. El resultado va a ser la misma base y los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. Muy bien, ya vamos avanzando. Y si nos damos cuenta, pues aquí ya no tenemos potencias de potencia, ni multiplicaciones con bases iguales, ni divisiones con bases
iguales, pero si tenemos un exponente negativo y hay que pasarlo a positivo. Y como recordamos que cuando tenemos un exponente negativo, para pasarlo a positivo lo convertimos en fracción e invertimos la fracción. Entonces el 1 ahora me quedará en el numerador y el x a la 4 ya como positivo nos queda en el denominador. Entonces si se dan cuenta, estaba arriba y ahora va a estar abajo. Entonces precisamente lo que vamos a hacer es bajarlo. Entonces quedaría 9, 4, y a la 6, y ahora x a la 4 va a estar abajo. Y arriba va a estar el 1. Y como si tuviera Entonces, si multiplicamos 9 por 1, pues nos va a dar 9. Por eso no lo ponemos. Es como si nada más bajáramos x a la menos 4, ya se convertiría en con exponente positivo. Y ahora para una estética matemáticas, por lo general siempre se coloca las letras como va el orden alfabético. Es decir, primero va la X, después va la Y. Entonces es lo que vamos a hacer para finalizar. Ponemos 9 entre 4, primero está la X, decíamos, X a la cuarta, Y a la sexta. Y este sería nuestro resultado final. Espero que haya quedado claro, que se haya entendido cómo es que aplicamos todas las leyes que aprendimos en un solo ejercicio, y como estos hay muchos ejercicios. Solamente es aplicar las leyes y seguramente vamos a poder resolver el que sea. Algo importante que quiero que se lleven es que sepamos qué pasa cuando una expresión lo elevamos al exponente 0. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la 0, nos va a dar 1. Es decir, todas las expresiones que están elevadas a la 0, todas nos van a dar como resultado 1 o la unidad. Es decir, que si yo tengo x a la 0, nos va a dar 1. Si yo tengo x al cuadrado entre y al cubo y todo esto lo elevamos a la 0, como resultado nos va a dar 1. Si yo tengo 0 a la 0, también nos va a dar 1. Todo lo que está elevado a la 0 nos va a dar como resultado la unidad. No importa que tengamos, si yo tengo por ejemplo carita feliz y lo elevo a la 0, esto me va a dar 1. Y bueno, con esto ya concluimos este video sobre potencias. Vimos todo sobre potencias, espero que se haya quedado claro. Si hay alguna duda, pues ahí lo ponen en sus comentarios y con gusto lo resolvemos. Alguna duda o algún comentario. Si les gusta, pues denle like. Si no, pues también les pueden dar un dislike. Nos vemos en el siguiente video.